Nunchia, Nunchia, tierra de mi voz. Nunchia, Nunchia, se me va el dolor. Nunchia, Nunchia, qué dulce canción. Nunchia, Nunchia, quédate en mi voz. Relatos de mi pueblo. Don Plutarco Antonio Rivera Adán. Su vida es literalmente el archivo viviente de nuestro pueblo. Hoy nos sentamos frente a frente, con sonrisas, sin prisa y con el corazón abierto, para escuchar las memorias de un hombre que vio transformarse a Nunchia desde la época de 1953. Yo soy natural de Paya, Boyacá. Nací el 4 de septiembre de 1946, o sea que estoy andando en los 80 años. Y mis padres me trajeron cuando tenía 7 añitos, a pie, y veníamos con el trasteo, con todo, con ganado, gallinas, cerdos y todo lo de la casa. Y hacíamos viajes por ahí gastamos 3 días de Paya aquí, para no cansar los animales, y como nos tocaba despacio, llegamos aquí a Nunchia por razones de la violencia que se había desatado entre liberales y conservadores. Paya es un pueblo como Támara, netamente conservador. Entonces, los liberales de Paya eran poquitos y muy disimulados. Entonces mi papá lo chequearon y el mejor amigo que tenía, que era un vecino ahí de la casa donde vivían, fue el que le hizo la guerra. Y era el mandamás allá de Paya. Era el que atendía a los turistas, era como el gamonal, el mandón. Entonces le hicieron guerra a mi papá, y a tal que mi papá tenía una finca llamada La Bragua y una casita en el pueblo. Entonces nos hicieron la guerra y se venían veredas a ser mandadas por ese señor. ¿Qué más tenían que hacer? Tenían escopetas de visto, machetes, y lo insultaban, le decían unas barrabasadas, y nos sacaban a dormir para allá tipo 11 de la noche al monte. Bueno, llegamos aquí en Nunchia en 1953, como les dije, en esa jornada con todo, con animales y todo. Y a iniciar a lo puro pobre, hay una veredita en La Palmita, una finquita ahí, que era don Aristides Tobiano. Y ahí tocó trabajar, y luego se consiguió esta casa. Esta casa en 1954 valió 800 pesos. Póngale la plata, el valor del dinero en ese entonces. Nunchia no siempre fue como la conocemos hoy. Antes perteneció a Boyacá y sus alcaldes eran nombrados a la distancia. Escuchar a don Plutarco describir la infraestructura antigua es abrir una ventana hacia un mundo que parece lejano, pero que construyó los cimientos de nuestra identidad. Nunchia, la mayor parte de las casas eran techadas con palma, una que otra con zinc, y las casas más antiguas eran techadas con teja de barro y los pisos eran con ladrillo. Había una casa muy bonita que era allá, que la tumbaron, donde doña Elvira Bianchá, en la esquina allá, frente al banco. Ese era don Agustín Chaparro, y ahí le había dado posada a la final Elvira, y ahí se quedó doña Elvira, porque supuestamente era por ahí algo de él. Habían casas coloniales, como es allí donde es Salvador Camacho, entonces, y la casa de aquí de los González. La casa de aquí en la esquina de los González, esa era de un tal Bonifacio Pacheco, un señor que tenía hato en el llano y casa en Bogotá, y era el dueño de ahí de esa casa y de la casa allá de la cultura. Y entonces el vino Manuel González, el papá de Álvaro González, la esposa se llamaba Raquel Triana. Ese señor se desempeñaba como recaudador de renta, los licores. Y le sacaron eso en arriendo y se quedaron y le ganaron eso. Eso era una sola cuadra con esto. Entonces esta casa se hizo porque los dueños, el albañil que le hizo la casa allá,
le debían. Y para pagarle le dieron este lote y que le pagaban para que construyera una casita. El colegio era allá en lo que era de las monas, allá en la casa pastoral. Esa fue construida en 1909 con el fin de darle cabida a las monjas dominicas de la presentación. Con esas monjitas me eduqué yo la primaria. Y allá era aparte los varones en un salón y aparte las niñas en otro salón. Daban clase hasta quinto primaria. Y después llegó allí a la casa Boyacá, que era una casa abandonada, lo que es hoy el Colegio Salvador Camacho. Ahí llegó un sargento militar, se llamaba Álvaro Rojas, tipo muy dinámico y harto sabido. El agua la traían con mangueras del caño del saque, para un tanque grande, y de ahí no habían sino dos llaves, un palito así colocado y amarraban la llavecita ahí. El uno era aquí enfrente del Colegio Salvador Camacho, ahí, y ahí acantonada en esa casa, acantonada el ejército militar. Duraban hasta 15 o 20 días ahí. Y tenían un feroz perro que lo llamaban el tigre, grandote, pintado de blanco y negro, y era bravo. Dio uno a aflojar allá la llave del perro, ¡oh! ¡Quieto! Y uno cogía, yo más que todo era arriba a la esquina del copo, allá enfrente del banco, en la esquina del parque, ahí era la otra llave. El origen del Telecom, cuando yo conocí que Telecom funcionaba en la casa de Oliverio Cruz, Hinao. No recuerdo cuál era un hijo de él que trabajaba en eso. Y luego de ahí lo pasaron allá a la esquina de la casa esquinera, enfrente del almacén de los Romeros, del veterinario Los Romeros. Ahí lo pasaron. Ese Telecom era teléfono por cuerda. Eran cuerdas así como las del Patámara. Yo no sé de Támara, cómo harían por otra parte. Patámara. Eran llamadas o mensajes, eso, marconigrama. Y por cada palabra le cobraban uno. Yo tocaba bien redactado. Y hacían giros de plata. El finado Gonzalo Rodríguez. Y él atendía también las cuerdas, que no le cayeran árboles y la tumbaran. Durante la vida cotidiana de esa época, habían lugares para abastecerse, para vestirse y para mercar. Las familias nonchianas tenían sus lugares favoritos. Por ejemplo, don Agustín Gómez tenía un almacén muy bonito, en la finada Ana Rosa. El finado Luis Vargas tenía un almacén muy bueno también. De don finado Germán Sánchez también tenía, Germán no sino Luis Sánchez, el papá de Germán. Y la finada Carmen era la esposa. Tenían también un almacén. La finada Dominga Parada, la finada Dominga Corredor, tenía un almacén bonito. Don Luis Archila tenía un almacén bonito aquí por el frente donde la casa que era Doña Pura, de donde el finado papá de Félix, finado Alfonso Hernández, pagadito, un almacén muy bonito, una miscelánea de todo, eso era de todo. Aquí en la esquina donde mi compadre Jacobo Rivera, ahí la comadre Gloria tenía un almacén de telas, vender telas. Y esos traían la mercancía, la traían en avión al aeropuerto viejo y allá la bajaban en mulas. Y cada almacenista tenía su récord de mulas a bajar. La artería la manejaba don Francisco Caulo, se llamaba. Hacía sillas, hacía todo de riendas, toda esa vaina, lo que necesita en jalmas, toda esa vaina hacía. La fábrica de adobes era don Francisco Montaña. Él tenía su fábrica y tenía muy buena salida, eso iba por río. En las comidas típicas, doña Noemí, la esposa de don Onésimo,
Pino Onésimo, y la finada que vivía aquí del hospital Parrerita, la finada Resura Triana, tía de Álvaro González. Ahí la señora tenía fama de que hacía muy buenas hallacas, mataba cerdos, los asaba y vendía esa carne y vendía guarapo. Panadería habían varias, pero la principal era la de doña Uratumay, la esposa de don Sánchez, don Manuel Sánchez. Cotizas aquí, don Quinto Rincón, el papá de Delfino Manuel. Y ellas fabricaban las cotizas y había un punto muy que les quiero contar. Ahí en la casa, ahí está la pieza, esa esquinera ahí en la esquina. Ahí funcionaba el horóscopo y ahí le decían usted cuándo nació y toda esa vaina. Y iban a un libro a buscar el símbolo del horóscopo y ahí decía la leyenda. Y no dejaban a un menor de asomar por allá porque lo sacaban uno con un reu. El finado Pío Quinto. Ese hacía el papel de muy entendido. Los sastres eran en la esquina donde el compadre Jacobo. Ahí vivía un tal José Lugo. La esposa se llamaba Ana Dolores Rivera. Ella me enseñó porque resulta que con mi mamá eran muy amigas. Entonces un día fue mi mamá para allá que le hicieron una costura porque ella cosía para mujer y para hombre. Que le hicieron una costura, entonces se le ofreció, dijo, yo tengo un hijo que desde chiquitico, cuando yo me sacaba mi canasta de los remiendos para remendarle la ropa a mi esposo, él llegaba ahí y recortaba flores con las tijeras y las pegaba a la camisa de él. Y yo lo dejaba para que engromara. Es decir, le gusta la costura. Entonces le dijo, tráigamelo, que yo le enseño la sastrería, la ropa de hombre. Y sí, yo tenía como 9 añitos. Y eso fue para allá, y lo que sí me mamó gallo, casi que me regaña, es para hacer los bolsillos de atrás del pantalón. Don Plutarco también guarda muchas historias de fe nunchiana. ¿Cómo no preguntarle por la historia de nuestra parroquia, la Sagrada Familia? Realmente, Morcote tenía mucho auge, mucho mando, correr la ruta de la entrada que había para esta tierra, tanto para Támara como para Tipa. Entonces, porque Morcote fue fundado en 1586 y se trazaron las calles por un juez poblador que se llamó Miguel Fonte. Y ese señor le dio también estructura a Paya. Entonces la gente de aquí, la gente tenía que ir los domingos a misa a Morcote. Cuando el río estaba hondo, nanay, no podían pasar. Entonces hicieron una solicitud de que le dieran el permiso de parroquia. Y duró ese permiso para que fuera concebido, duró 5 años. Lo comenzaron a pedir en 1770 y 1775 aprobaron eso. La iglesia la terminaron de hacer en 1780. En 1781 nombraron el primer cura párroco. Se llamó José Lorenzo Santander, pariente del general Santander de la historia. Cuando me trajeron aquí, el curita que yo conocí, como venía yo pequeño, papá me traía a misa los domingos. El curita que yo conocí era un curita español, de origen español, se llamaba Martín Armendáriz, curita bajito, y ese era tenía tiempo de estar aquí en el pueblo, se conocía a toda la gente y ese era muy amigo del pueblo. Viajar hoy en día parece un asunto sencillo, pero hace unas décadas entrar o salir de Nunchía era una verdadera hazaña. El transporte era a caballo o a pie si no se podía más, y si no, en avión, en el aeropuerto de arriba, la meseta. Y funcionaban líneas de transporte, y habían 3 empresas, Avianca, SAN y Colirrojo. Y esos aviones, esas empresas se prestaban
para traer comercio y para llevar ganado. Cuando traía un viaje de comercio, ya el comerciante le tenía ya 15 toros y eso era una lidia, yo me llevaba. Avianca los lunes, San los miércoles y Colirrojo los viernes. Esa era la ruta. Eso era caminos casi no se notaban, eso tocaba, eso era por sabanas, los caminos muy rústicos. Eso habían como tres caminos. Se gastaban 2 días a ir a Yopal. Tocaba pasar obligatoriamente en la Chaparrera. Llegaba uno a Yopal y allá llegaba uno por la de abajo del Hospital Viejo. Allá era otro problema porque no había puente. Ese río sí que era el que lo cañaba a uno. La gente venía del llano, inclusive, vea aquí esta casa de aquí, de este lote, que este es un solo lote. Estas casas que están aquí, eso ahí era una cuadra. Había pasto, parada. Y lo que era aquí, y aquí el Binopio Pinto Rincón, era el albergue de la gente llano, venían a pasear y a echar pochola. Y ahí dejaban sus bestias y tenían la posada gratis y le daban alimentación gratis, pero ellos traían carne a granizar la posada. En la enramada se pasaba al lomo de bestia, y si estaba tal que no se podía meter la bestia, tocaba por una cabulla, o sea, un cable que estaba templado oficialmente de lado a lado. Yo creo que han visto allí del playón, así, pero entonces donde uno se ubicaba no era sino un alambre allá pasado y una guaya, es decir, que corriera, y 2 alambres aquí y una tabla aquí amarrada con los alambres, y con entonces uno no vallaba con la maletera, entonces colocaba la maletera sobre la tabla, con el guindo amarraba que no fuera a caer, y luego se sentaba uno sobre la maletera y cogía un cable, o si no, el cable y empuje, esto empujaba uno y hasta llegar al otro lado, y abajo ya en el playón, allá sí ya pasaba uno en canoa. La historia de don Plutarco es la prueba reina de que cuando las ganas de salir adelante son más grandes que el entorno, las fronteras se borran. Sin las facilidades de hoy, el amor por aprender y por la lectura nació de manera empírica, dándole las bases para dar un salto gigantesco y educarse fuera de Nunchía. Entonces íbamos y jugábamos con el bellota, no, decía, Oli, ¿usted ya sabe leer? Y yo, ¿qué cuenta? Camine y le enseño. Y en la arena así, la arena. Hay 5 vocales. A, E, I, O, U. Las dibujaba. Y volvían ya, esta se llama esta tal. Yo grababa. Y mi papá venía en un chía con su arreo de mulas y a traer carga, y llevaba carga o llevaba vacas para pesar allá. Entonces llevaba su mercadito como es costumbre para la casa. Llegaba y cuando tomaba un guarapo, ahí sí le decía a mi mamá, venga que le trae para ahí unas cosas de tienda, venga, mira. Entonces entonces no había plástico, era todo en periódico, envolviendo el periódico. Entonces sí, desenvolviendo y tenía un periódico al piso. Entonces yo llegaba así y comenzaba, el que estaba leyendo. Entonces ella golpeaba al marido así, yo, será por lo que sabe leer. Bueno, así pasó. Cuando era acordaron fue que yo le di aquí, en este periódico, dije tal cosa. ¿Cómo así? Y ya le seguí leyendo. Y yo, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Quién le enseñó? Y cuando me matricularon a ser primero, yo ya sabía leer, sumar, restar, multiplicar y dividir por 2 libros. Ya me pasaron a segundo, ya no me metieron de primero. Y cuando me llevaron, y para yo ir a parar para allá al desierto de la Candelaria, era que en aquel entonces los exámenes finales los hacían el juez, el alcalde, el personero y el sacerdote, el cura. Esas 4 personas, un salón grande, allá estaban los alumnos, más allá estaban los padres de familia y el jurado. Y a cada niño los llamaban por orden, según los grupos, los grados,
y le hacían unos 5 preguntas de cada materia. Y uno, por ejemplo, yo, a pesar de que me sabía las cosas, yo miraba a mi papá, me trataba de olvidar porque él, antecitos de irnos, y saben, muchachos, hoy son los exámenes finales, vayan a perder el año para que haya la cuerilla, que haya el hambre. Yo miraba a mi papá y me pasaba con un corrientado, me trataba de ir lo que sabía. Pero bueno, gracias a Dios. Entonces el cura se dio cuenta quién era yo, que duró varios años. Entonces, un domingo, como vivíamos allá en La Palmita, un domingo dijo mi papá, bueno, Lucrecia, liste rápido el desayuno, que nos vamos a la Santa Misa a comprar la carne y a traerlo de tienda. Y usted, Plutarco, se me va a la sabana, mira el ganado, lo cuenta y mira las bestias que no estén engusanadas. Entonces ese domingo llegué yo, ya habían llegado del pueblo, y escuché una conversa amena en la cocina. Y un par de mujeres, me paré ahí, quietico a chismosear. Mi mamá le estaba contando a mi tía Carmen que el padre le había dicho en la misa al Nectalí que después de la misa le hiciera el favor de acercar al despacho parroquial. Y me levanté, vine y tomé guarapo y le dije, mamá, yo escuché una conversa muy amena por aquí. ¿Qué era? ¿El cura qué? Ya me contó, le dije, bonito. Ustedes lo que tenían era una perra o una marrana al partir, porque como tienen 2 hijos, lo repartieron. Yo me tocó irme. Y así fue, y en una caja de cartón empaque pues mis 3 chiritos y para el aeropuerto. Y allá a Sogamoso, digamos que hacía línea, Casanare, y el avión. Y allá llegamos como tipo 12:30, y embarca uno a las 7, 12:30 al Sogamoso. Y ahí nos fuimos ya en carro. Y ya nos fuimos al desierto de la Candelaria, ya llegamos, eran como las 7:30 de la noche. Mirar ese carjorón, el convento antiguo, esos frailes vestidos de negro y con capucha aquí. ¡Ay, Dios mío! Se me juntó el cielo con la tierra. Yo no hice sino llorar esa noche por mis papás y todo aburrido de todo. Yo no hallaba. Duré casi 6 años y ya me metieron a prepararme para sacerdote. Y todo muy bueno, yo no sé a qué, gracias a Dios, yo por la cabeza. Y entonces éramos 84, pues ya ahí fue para aburrirme y venir. Éramos 84 de distintas categorías, ¿sí? De cursos. 84 frailes y como 6, 7 curas superiores. Se me metió la idea de salirme. Yo dije, no, 2 puntos que no. Porque éramos 84, de los 84 no había y no este bobo para mandarlo con el chofer ahí del convento y la camioneta a reclamar el mercado de Cáritas que mandaba a Estados Unidos a los pobres, reclamarlo a Tuna. Y yo así el tiempo contado. Después ya me cogieron más confianza, ya me mandaban a hacer mercado a Chiquinquirá los miércoles. Y tenía yo que en la cabina hacer mi tarea y en las carreteras destapadas así. El chofer se vestía de caridad y se orillaba y decía, bueno, va a hacer su tarea aquí, lo espero media hora. Y él metía cualquier mentira y ahí el carro se le llevara un poquito. Ahí me salvaba. Y entonces yo le pedí a mi Diosito que me iluminara y duré un mes rezando por demás y haciendo sacrificios para que el Espíritu Santo me iluminara qué decisión debía tomar. Y me metió la chifladura que para afuera. Llamé al padre. Le dije, Padre Emilio, necesito hablar una cosa seria con usted. Dijo, ¿cuál es? Le dije yo que quiero retirarme de aquí del convento. Dijo, ¿cómo así? No le ocurrió otra idea más bonita. Y, pero ya lo decidí. Entonces yo, no, señor, vamos a hacer una cosa. Le voy a dar vacaciones de 8 días en el avión. Va allá a su tierra, está un tiempo con sus papás, su gente, y vuelve y sí con la definitiva. Cuando volví yo, me iba. Entonces, cuando supo que me iba, dijo, tiene 1 hora para que vaya a su pieza y recoja lo que es suyo. Y así fue, 1 hora me echaron por Bogotá. Allá fui a parar al parroquia de las ferias. Allá le caí bien a un curita y me puso de tarea
a atender el despacho parroquial mientras venía, porque ya tenía votos simples, pobreza, obediencia y castidad, y no me podía retirar a la vida sin que me quitaran me dieran el permiso. El Papa tenía la facultad para eso. Al mes completico llegó el papelón firmé y compré una mujer ropa, medias, calzoncillos, toda esa boda, y la plata por transporte, y no te conozco. Pasaron como año y medio, 2 años, y que no me conocían novia. Quisiera que me habían cambiado las tuercas, que por qué no me conocían novia. Nadie no era en la palmita con mis papás. Yo no venía porque le tenía fastidio, venía apenas a la misa y otra vez. Don Plutarco vivió en carne propia el dolor de ver frenado su primer amor por las rivalidades partidistas de las familias de la época. Pero los caminos de la vida son perfectos y tiempos después, el destino lo cruzó con la mujer que se convertiría en su compañera eterna, su confidente y su fuerza. Estaba estudiando en Quirón de las Dominicas, y nos causó un impacto tanto a ella como a mí las vainas que enamoró a una primera vista, ¿no? Nos topamos, ella quedó como estacionada, yo lo mismo. Le dije, ¿qué pasó entre nosotros? Digo, pues yo no sé, pero yo a primera vista me gustó usted, le dije yo, ni se diga. Bueno, y duramos así como unos 3 meses. Y yo le conté a mis papás, tenía novia que se llamaba Lara. Y mi papá dijo, uy, no, eso sí no se lo permito. No va a querer que voy a dejar mezclar mi sangre con una raza de enemigos. No, así no permito. Así es de que se deja de sus amores con ella muchacha. No quiero que mezcle mi sangre con esa raza. Le dije, bueno, por respeto al 4º mandamiento de la ley de Dios, honrar a padre y madre, ya mismo ahorita en sillón caballo me voy para la casa de allá, de la novia, y le digo que hasta ahí fuimos. Ahí le dije a mis papás, ahorita voy y renuncio a eso, pero la próxima novia que consiga, no les voy a decir quién es, y si me decido casarme, no les voy a avisar. Así bueno, encontré con doña Remedio. Nos casamos en secreto y llevamos 56 años de matrimonio. 5 hijos, 3 mujeres, 2 varones. Muy buena gente, no porque sean mis hijos. La mayor fue Jacqueline, Miriam Jacqueline. El segundo un varón, Alexander. La tercera una mujer, Orpilia. La cuarta fue doña Remedio. Y el quinto, Giovanni Antonio. Don Plutarco Antonio también le sirvió a Nunchía. En varios oficios mostró sus destrezas y sus habilidades. Hoy recuerda cada uno de ellos con nostalgia y con orgullo. Primero sastre, después peluquero y después carpintero. Comencé allá donde el finado Leonel Carvajal, y ahí luego conseguí la herramienta y hice mi taller allí, donde está enramada, abandonada. Era que el finado Carvajal era muy, como dijera yo, rústico para tallar madera. Él hacía cosas, pero así lisas, sin hacerle figuras, dibujos, no. Entonces le pedían camas que fueran talladas. Entonces yo sí ya le dije, póngame el dibujo, tenía un cuaderno, un libro de eso. Y yo le tallaba la madera y ahí, al lado de eso, pues yo iba mirando y aprendiendo. A sus 80 años, don Plutarco define a Nunchía como un lugar tranquilo para descansar. Y seguramente con sus buenos hábitos, su vida se prolongará por varios años. Pues en Nunchía me gusta es la tranquilidad y de paso el clima. No es tan caluroso como en otras partes. Y que no hay robos. Puede uno dormir tranquilo, nadie llega a fregar. Pues en primer lugar, mi Diosito me ha conservado. Y en segundo lugar, yo diría que lo que uno logra hacer en el día o lo que uno come, la tranquilidad que tiene,
Por ejemplo, la buena alimentación, variada y buena. Tener tranquilidad, no tener deudas, porque las deudas siempre llegan a cobrar cuando no tiene uno ni un peso. Y aprovechan la oportunidad para cobrarle delante a la gente. Hacerlo quedar mal, en ridículo. Hacer ejercicio. Deporte o hacer ejercicio. Como dije ya hace un rato, nadie es perfecto. Unos nos equivocamos de una manera, otros de otra, pero tenemos que sobrellevarnos mutuamente. Ay, qué linda tu memoria, cuando el cielo se hace miel, se me queda en la garganta la tristeza del atardecer. Nunchia, Nunchia, tierra de mi voz. Nunchia, Nunchia, se me va el dolor. Nunchia, Nunchia, qué dulce canción. Nunchia, Nunchia, quédate en mi voz. Relatos de mi pueblo.